Ya, la clase de hoy es bioenergética y vamos a ver además cómo se sintetiza el ATP. Las competencias que vamos a desarrollar hoy vamos a conocer las leyes de la termodinámica, pero aplicada a los seres vivos, y vamos a establecer la relación entre entalpía, conceptos termodinámicos, energía libre y la entropía en relación con las rutas metabólicas que se dan en los seres vivos. Además, vamos a comprender las reacciones de transferencia de electrones para generar la energía bajo la forma de ATP. Disculpen, hay un error. Entonces, la transferencia de energía se da desde que nosotros consumimos alimentos. Nosotros somos seres heterotróficos, entonces vamos a consumir alimentos que han sido elaborados, digamos, por un productor primario, como son las plantas, y de esos alimentos vamos a utilizar dicha energía. Y esa energía nos va a servir para realizar muchas funciones celulares que en conjunto van a dar como resultado las funciones que como seres vivos realizamos en nuestro organismo. Se considera que las plantas son organismos autotróficos porque ellas son las únicas que pueden realizar su alimento a través de un proceso fotosintético. Pero para realizar ese proceso fotosintético, donde hay transformación de moléculas, se requiere una fuente de energía. Y finalmente, con esa fuente de energía, las plantas pueden realizar síntesis de otras moléculas más complejas, materia orgánica, de las cuales nosotros nos podemos alimentar para obtener energía de esa materia orgánica. Entonces, la planta recibió energía solar, transformó a moléculas simples como es el agua y el CO2 en una materia orgánica, y esa materia orgánica nosotros la consumimos y nos va a dar energía. Y esa energía nos va a servir para realizar una serie de trabajos celulares que se van a traducir en el funcionamiento de nuestro organismo. Dentro de los seres autotróficos están también algunas bacterias, algunas, en general todas las algas, que de una u otra manera tienen pigmentos fotosintéticos y todas las plantas. Como nosotros ya seguro en biología han revisado la fotosíntesis, saben que a través de un proceso donde se requiere agua y dióxido de carbono, se va a producir principalmente la molécula del carbohidrato, que sería la glucosa, y ya sabemos que unidades de glucosa me va a dar almidón en los vegetales. Y este almidón es consumido por los seres vivos para obtener energía. Entonces, vamos a relacionar las reacciones que normalmente pueden darse en una máquina, en un motor, con las reacciones que ocurren en nuestro organismo. Entonces, es por eso que se llama este capítulo bioenergética, que estudia los mecanismos básicos de nuestro organismo para la producción y uso de energía, principalmente durante la realización del metabolismo. Entonces, algo que tengo que recordarles, porque ya seguro también lo vieron, ¿qué cosa es metabolismo? Metabolismo es una función importantísima en los seres vivos que consta de dos partes: anabolismo, que es formación, y catabolismo, que es destrucción. Clases pasadas donde hablábamos de las enzimas, por ejemplo, yo les decía que cuando no habíamos consumido alimento, el glucógeno se hidrolizaba para dar unidades de glucosa y el hígado era el que proveía la glucosa para que se mantenga la glicemia. Entonces, en los procesos de destrucción
de ese glucógeno, lo que se estaba dando reacciones catabólicas. Después de consumir alimentos, ¿se acuerdan? Yo les decía, estamos catabolizando el glucógeno y eso tenía que ver con las hormonas que estaban presentes en ese momento en más altas concentraciones, la insulina y el glucagón. ¿Se acuerdan? Les decía también que la insulina era una hormona anabólica porque permitía la síntesis de una serie de moléculas, mientras que el glucagón era una hormona catabólica porque permitía la degradación de moléculas ya formadas para dar unidades que podían ser utilizadas en nuestro organismo. Bueno, entonces, en nuestro organismo se dan una serie de reacciones que requieren diferentes formas de energía. Nosotros las consumimos esta energía bajo la forma de glucosa, que unidades de glucosa me da un almidón, y estas moléculas energéticas se van a transformar y van a permitir que yo forme otras formas de energía, valga la redundancia, se modifique estas energías para hacer una serie de procesos en mi organismo, tales como la formación de nuevos compuestos químicos. Si yo digo que ingresó glucosa y luego se convirtió en glucógeno, entonces ya se formó un nuevo compuesto. La energía necesaria para la contracción muscular, la energía para que las células nerviosas se comuniquen, energía electroquímica, un transporte que es muy conocido, la bomba de sodio y potasio ATPasa, donde se requiere ATP para este transporte. Y energía térmica, que es importantísima para mantener los 37 grados de temperatura. Por supuesto que la energía que consumamos a través de los alimentos se va a transformar en estas diferentes formas de energía que son capaces de realizar trabajo, pero parte de esa energía, no en total toda la vamos a utilizar, sino una parte se va a disipar. Y se dice que esa parte que se disipa generalmente lo hace en forma de calor para nosotros. En otros organismos menos evolucionados, como los insectos, emiten luz electromagnética y esta luz es la forma en que se disipa la energía. Nosotros la disipamos principalmente en forma de calor. La molécula energética que contribuye para que nosotros realicemos todas las funciones se llama ATP. Gracias a la presencia de ATP hay contracción del miocardio. Gracias a la presencia del ATP hay comunicación entre las neuronas, hay secreción hormonal, se da la circulación, se dan las bombas en el transporte activo a nivel de la membrana celular, se dan contracciones musculares, se dan reparaciones de tejidos y también la respiración, ya que para la formación de ATP no se habla de respiración como intercambio gaseoso, sino para la formación de ATP se llama respiración celular. Entonces, el ATP es una molécula energética, es una molécula que tiene mucha energía. ¿Por qué? Porque tiene 3 fosfatos. Entonces, si nosotros analizamos esta molécula, primero sabemos que tiene que formarse monofosfato de adenosina, difosfato de adenosina y trifosfato de adenosina. Es el ATP. Esta molécula a pH fisiológico, aproximadamente 7,4, se encuentra cargada, sus grupos fosfatos se encuentran ionizados. Por tanto, esta molécula de ATP tiene 4 cargas negativas que ustedes las pueden ver acá, alrededor de todo el polifosfato, haciendo pues que sea alta la cantidad de energía. Como ustedes saben, las cargas iguales se repelen.
Sin embargo, aquí están bien cerca, entonces se requiere mucha energía para mantener toda esta estructura. De tal manera que cuando hay el rompimiento, la liberación de un enlace, el rompimiento de uno de estos enlaces, la liberación de energía es alta. Sobre todo de estos dos fosfatos, porque el enlace que los une es un enlace fosfoanhidro, mientras que el enlace menor cantidad de energía. Entonces, la fuerza que mantiene unidos a estos fosfatos, digamos, en contra de su voluntad, porque son cargas negativas altamente repulsivas, es la fuerza que va a liberarse en forma de energía para que se realice trabajo en nuestro organismo. Como sabemos, en nuestro organismo, a partir de ADP y fosfato inorgánico, se va a formar ATP. Y gracias a que nosotros consumimos alimentos en reacciones metabólicas, se va a dar la producción del ATP. Ustedes, me imagino que en biología también han visto un poco de glucólisis, ciclo de Krebs, transporte de electrones y la síntesis del ATP. Entonces, viéndolo al organismo como un ser capaz de recibir energía y transformarla, entonces podemos relacionarlos con las leyes de la termodinámica. Entonces, ¿qué estudia la termodinámica? Estudia la energía y sus transformaciones. Viene del término termo, que significa calor, y dinámica, fuerzas. Entonces, nosotros en esta clase lo que vamos a ver es el estudio de las fuentes de energía y sus transformaciones en nuestro organismo. Por lo tanto, nos vamos a comparar como si fuéramos un sistema y podemos decir que el sistema es un conjunto de materia objeto de estudio. Por ejemplo, nosotros. Y el entorno es la materia alrededor del sistema, es decir, el ambiente que nos rodea. Si nosotros somos un sistema y tenemos un entorno y lo consideramos desde el punto de vista de intercambio de energía, entonces a la sumatoria de ambos se denomina universo. Y se dice que el universo tiene una energía constante. ¿Por qué? Porque siempre hay comunicación del entorno con los sistemas. En este caso, nosotros como humanos seríamos un sistema y nuestro entorno. Y la energía que disipamos la recibe el entorno. Y cuando el entorno nos da energía, nosotros cargamos energía y él disminuye de energía. Luego nosotros devolvemos energía y constantemente estamos en ese círculo. Por lo tanto, se considera que el universo tiene una energía constante. Ahora, si nosotros decimos que somos un sistema, hay varios tipos de sistemas. Sistemas aislados, sistemas cerrados, sistemas abiertos. Un momentito. Sistemas aislados, cuando no hay transferencia ni de materia ni de energía. Sistema cerrado, no hay transferencia de materia, pero sí de energía. Y un sistema abierto, cuando hay transferencia de energía y materia. En este caso, es propio de los seres vivos. Si yo digo que este es un sistema aislado, el termo lo usamos para guardar agua, nos mantiene el agua caliente y el calor del agua no sale hacia afuera. Por lo tanto, se considera que es un sistema aislado. Un sistema cerrado, no hay transferencia de materia, pero sí hay transferencia de energía. Si esta agua tiene una temperatura, va a transferir su energía, su temperatura al exterior. Pero no como está cerrada, no hay transferencia de materia. En el caso de nosotros, somos un
un sistema abierto porque hay transferencia de energía y de materia. Recibimos energía, ya sea de los alimentos, recibimos energía solar y recibimos materia también. Recibimos materia a través de los alimentos. Entonces, nosotros somos un sistema abierto donde hay transferencia de energía y materia. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? La primera ley habla sobre la conservación de la energía. Nos indica que la energía no se pierde, solamente se transforma. Entonces, la energía total de un sistema más la energía total de su entorno siempre permanece constante, porque la energía no se pierde, solamente se transforma. Y a eso obedecía que se decía que el universo mantenía su energía constante. Entonces, los organismos obtienen energía del medio ambiente. Los seres vivos son capaces de transformar la energía para producir ATP, que la utilizan en funciones vitales, funciones celulares. Ustedes seguro antes han visto este esquema donde se ve el transporte de electrones. Sabemos que en este transporte de electrones, la etapa final lleva a la formación de ATP, que es la molécula altamente energética. Y vamos a ver un poco más de ello. Entonces, la molécula energética que se forma en mayor cantidad a través de un proceso que se llama fosforilación oxidativa es el ATP. Representa más o menos el 80% de todo el ATP formado mediante esta ruta. Y es importante para nuestro organismo para que ésta realice su trabajo. Entonces, si hablamos de catabolismo y anabolismo, estamos hablando de también transferencia de energía. Todos los seres vivos requieren energía. La unidad de la energía es la kilocaloría o la caloría grande, y una kilocaloría es igual a 4,184 kilojoule. Se habla de una caloría, no kilocaloría, es la cantidad de energía para elevar en 1 grado centígrados 1 gramo de agua. Y por tanto, una kilocaloría podría elevar en 1 grado 7.6 litros de agua. Cuando nosotros hablamos de la combustión de la glucosa, que eso se realiza en nuestro organismo, nosotros consumimos glucosa, hay veces bajo la forma de almidón, otras veces directamente como glucosa, y esta glucosa en presencia de oxígeno se va a combustionar y me va a dar CO2, agua y energía. Entonces, revisando esta reacción química que ocurre en nuestro organismo, podemos decir que esta es una reacción típica de combustión. Ahora, esas reacciones químicas, si nosotros las llevamos a las fórmulas químicas, podemos apreciar que el delta de G, que ahorita vamos a ver de qué se trata, es la energía libre, tiene un valor de menos 685,22 kilocalorías por mol. Cuando los valores de delta de G son negativos, me indica que la reacción es espontánea. Entonces, quiere decir que este proceso es espontáneo. Delta de H viene a ser la variación de la energía total, ya sea que la reacción libera o que la reacción absorbe. Entonces, cuando su valor es negativo, me indica que la reacción es exotérmica. Y una reacción que es exotérmica fácilmente se da, ocurre. Delta de S significa la variación de la entropía, y la entropía es el desorden. Cuando este valor es positivo, entonces la reacción va a ser favorable. Eso quiere decir que la reacción va. Por el contrario, como vemos, esta reacción se da en nuestro organismo.
Entonces, como vemos, está favorecida que ocurra la combustión de la glucosa para liberar CO2, formar agua y tener energía. Mientras que la síntesis de la glucosa la realizan, como sabemos, los vegetales principalmente, y vemos que a partir de CO2 y agua producen glucosa y producen oxígeno, pero para ello requieren una cantidad de energía, cosa que nosotros no requeríamos para combustionar a la glucosa. Entonces, la síntesis de la glucosa tiene un delta de G positivo. Si esta reacción con delta de G negativo era espontánea, entonces esta no es espontánea. Hay que darle esta cantidad de energía para que se produzca. El delta de H es positivo, entonces si el delta de H de acá era negativo y es exotérmico, entonces sería lo contrario, es endotérmico. Y eso se evidencia porque esta reacción requiere calor. El delta de S es negativo, entonces la reacción no es favorable, salvo que se le dé esta cantidad de calor para que se produzca todas estas moléculas. Todavía no sabemos exactamente qué es delta de G, se las definí brevemente, pero vamos a verlo con más tranquilidad en las siguientes diapositivas. En nuestro organismo ocurren reacciones acopladas. Hay reacciones que van a ser exergónicas y hay otras que son endergónicas. Pero si esta reacción exergónica libera mucho calor, pone en marcha una reacción endergónica que puede usar parte de esa energía que se ha liberado en esta primera reacción y puede quedar un poco más de energía para que se dé otro proceso adicional. Por eso estas reacciones en nuestro organismo son acopladas, la energía no se pierde. Vemos acá esta reacción exergónica del ATP, va a producir 100 unidades de energía liberada, más ADP más fosfato. Para que ocurra la contracción muscular se requieren 20 unidades de energía. Entonces, si el músculo está relajado, para que éste llegue a la contracción necesita 20 unidades de energía. Entonces, si se da la hidrólisis del ATP, que me proporciona 100 unidades de energía y 20 nomás voy a usar en el músculo contraído, entonces se van a liberar 80 unidades de energía que pueden liberarse como la forma de calor, porque como estamos viendo, la energía no se crea, no se destruye, solamente se transforma. Más ADP. Ahora, este calor, por una parte, puede servir para mantener nuestra temperatura, para controlar nuestro nivel hídrico, etcétera, etcétera. Entonces, las reacciones ocurren de esa manera. Nos vamos a definir el primer término, la entalpía. La entalpía se dice que es el calor de la reacción, ya sea la cantidad de energía ganada o la cantidad de energía perdida, el calor. Si libera calor o necesita calor, pero siempre a una presión constante. Entonces, se ha visto que en una reacción química de laboratorio es fácil medir esta variación o la entalpía. Sin embargo, como nosotros lo estamos llevando a seres vivos como nosotros, entonces es más difícil. Es por eso que se usa el término variación de entalpía, que es el delta de entalpía igual a la entalpía del producto menos la entalpía del reactante. Entonces, ¿qué es la entalpía? La cantidad de calor de la reacción. Si esta reacción química me va a absorber calor o si me va a liberar calor. Por lo tanto, si me va a absorber calor, va a ser una reacción endotérmica. Y si me va a liberar calor, va a ser una reacción exotérmica. Ok, entonces ya sabemos que
cantidad de calor de la reacción, para liberarla, o sea, para liberarla. Entonces, nos vamos a analizar este esquema. Este es el sentido de la reacción, como dice acá. Y estos son los valores de H, que es la entalpía, calor de reacción de los reactantes y calor de reacción de los productos. Entonces, los reactivos los tenemos acá con delta de H, perdón, con una H más, entalpía de reactantes y una H de los productos. Entonces, los reactivos están acá y los productos están arriba. Los productos requeridos porque estos productos necesitan una cantidad de calor mayor que los reactantes. Entonces, si se necesita para que esta reacción se dé calor, entonces estamos hablando de una reacción endotérmica. Entonces, la diferencia de H, el delta de H, va a ser mayor de 0. Cuando nosotros hablamos, ¿y por qué va a ser mayor de 0 antes de pasar? Porque yo estoy diciendo que delta de H va a ser igual a la H del producto menos las H de los reactivos. Entonces, si yo sé que este es más grande y esto es más pequeño, entonces el valor va a ser mayor de 0. Por lo tanto, yo sé que la reacción es endotérmica, que va a necesitar calor. Ahora analizo el otro esquema. Aquí están los productos y acá están los reactantes. La entalpía de los reactantes y la entalpía de los productos. Los reactivos se van a convertir en productos, pero como la entalpía de los reactantes es tan grande y la de los productos es tan bajo, lo que se va a dar es la liberación de calor. Entonces se dice que es una reacción exotérmica. Por lo tanto, el delta de H es menor de 0. Entonces, en una reacción donde el delta de H es menor de 0, es una reacción exotérmica. Mientras que cuando el delta de H es mayor de 0, es una reacción endotérmica. ¿Y cómo lo saco? Con los valores, porque esa es variación o diferencia de entalpías, va a ser igual al H de los productos menos el H de los reactantes. Si yo veo que los reactantes es grande acá y de los productos el valor es chiquito, como siempre les digo, pónganle un número si no entienden. Entonces, si le pongo acá número 1 y acá le pongo número 7, entonces este reactante va a ser menos 7 y este va a ser 1. Entonces el valor me va a salir negativo y ese valor me indica que es menos de 0. Por lo tanto, la reacción es exotérmica. Entonces, puedo llegar a la conclusión. Si H de productos y entalpía de productos es menor de los reactivos, entonces delta de H tiene signo negativo y la reacción es exotérmica. Si delta de H de productos es mayor a H de reactivos, entonces delta de H tiene un signo positivo y la reacción es endotérmica. Entonces delta de H va a ser calor liberado o absorbido en una reacción. La segunda ley de la termodinámica habla de la entropía. Todo proceso físico, químico, biológico, espontáneo, dice, tiende a incrementar la entropía. ¿Y qué es la entropía? La entropía es el desorden que ocurre entre las moléculas en un determinado sistema. S se representa con la letra S, no es energía para realizar trabajo, es la pequeña energía que se va al entorno, es aquella energía que se disipa.
Cuando un sistema pasa de un estado organizado a otro desorganizado, hay aumento de entropía. El ser vivo muy organizado tiene menor entropía. Muy organizado tiene menor desorden, pero a expensas de un aumento de la entropía del entorno. Entonces, eso es lo que hay que ubicar. Nosotros somos un sistema. Si nosotros estamos organizados en el esquema anterior, donde veíamos el cuadrito, que éramos nosotros el sistema en la parte central, estamos muy organizados, es porque nuestro desorden, el poquito de energía que generaba nuestro desorden, se lo hemos pasado al entorno. Y cuando el entorno se organiza, nos pasa ese poquito de energía para que nosotros nos desordenemos. Entonces, el ser vivo muy organizado tiene menor entropía, pero a expensas del aumento de la entropía del entorno. ¿Para qué sirve esta terminología de entropía? Permite predecir el sentido del proceso o reacción química. Eso es lo que permite. Predecir en qué sentido va. Si esta reacción va derecha-izquierda o va de izquierda-derecha. Y también se halla como delta de S, es el S de los productos, el desorden de los productos, menos el desorden de los reactivos, para sacar un valor. Entonces, por ejemplo, tenemos el agua, la tenemos en estado sólido y está bien organizada. Su estructura cristalina, muy organizada. Entonces tiene una entropía baja. Nosotros le empezamos a calentar a esta agua, la dejamos al medio ambiente a 20 grados, 22 grados, 23 grados que estamos, y va a cambiar de estado. De estado sólido va a pasar a estado líquido, pero eso indica que está aumentando su entropía, está aumentando su desorden. Esta agua líquida la hacemos hervir, aumenta más su entropía, entonces está completamente desordenada. Los gases tienen más entropía que los líquidos y estos tienen más entropía que los sólidos. Entonces, predice el sentido de las reacciones. Delta de S menor de 0 y delta de S mayor de 0. Una me indica el orden y la otra me indica el desorden. Entonces, de la misma manera que vemos acá, los reactivos están acá, S inicial y S final, los productos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la diferencia, este es S final, que viene a ser los productos, esto es más chiquito y esto es más grande. Entonces, el delta de S va a ser menor de 0 y eso indica que el sentido de la reacción va para donde la molécula esté más ordenada. Mientras que si se da al revés, como vemos acá, entonces el delta de S me va a llevar al desorden, mayor desorden. Entonces todo esto solamente lo vemos usando esta fórmula y yo me ubico donde estoy. Productos, siempre la fórmula no va a cambiar, productos menos reactivos o los productos que es el S final menos el inicial, y de acuerdo a ello yo puedo calificar si esa reacción tiene sentido para que vaya a la parte más ordenada o a la parte menos ordenada. Otra terminología que se aplica en los seres vivos como nosotros es la energía libre de Gibbs. Buscamos en función al estado de un sistema que sirva para evaluar si un proceso es espontáneo sin necesidad de evaluar los alrededores. Gibbs lo que introdujo esa nueva función termodinámica que vincula justamente el delta de H, que es la variación de la entalpía, y la variación de la entropía, y permite determinar si una reacción es espontánea o no. Entonces, la energía libre de Gibbs lo que me da idea es la espontaneidad de la reacción.
Esta función se llama energía libre de Gibbs o simplemente energía libre y se simboliza con la letra G. Esta Doctora, energía libre, ¿sí? ¿Qué pasó? Doctora, ¿Sí? Dime. las diapositivas no las está pasando, se ha quedado en entalpía. Yo la estoy pasando, sino que de repente en entalpía me he quedado. Sí, varios compañeros me dicen lo mismo. Y ahora estoy en entalpía. La estoy pasando a la segunda ley, entropía. Yo la estoy viendo así. Entropía, doctora. No vimos ni entropía ni nada de eso. Sí, qué raro, pero eso... Dante, que ellos no vean lo que yo paso, ¿qué significa? Que ellos, su sistema está mal o el mío está mal. Un momentito, ya voy a ver cómo... Voy a salir y voy a entrar. Dice que ellos no ven cómo yo avanzo las diapositivas. Chicos, ven ahora, sigo en entalpía. Sí, estoy viendo doctora, si... ahora sí se ve. A ver, paso a la segunda, ¿sí ven? ¿Sí? Segunda ley. Díganme Sí, si ven para... ahora sí se ve. Ahora sí, sí. ¿Ya? Sí se Corre. ve. Ya, está bien que me avisen, porque si no me voy a poner a dictar y ustedes no estaban viendo nada. Ya, en entalpía, entonces voy a repetir. Ya, entalpía está saneado, ¿no? Ya. Entonces, continuamos. La segunda ley, como les decía, delegada, lo que no me recuerdo es si puse grabar. ¿Tú estás grabando? Sí inició la grabación, doctora. Ya, está bien. Ya. Ya está bien. Como he estado toda la mañana dictando clases, no. Creí que no lo había hecho ya. Está bien. Ya. Entonces, la segunda ley, estábamos hablando de la entropía. ¿Y qué mide la entropía? La entropía mide el desorden. Entonces, se dice que todo proceso físico, químico o biológico espontáneo tiende a incrementar la entropía. Entonces, estos procesos espontáneos tienden a aumentar el desorden. Ese no es energía para realizar trabajo. La entropía no es una energía para realizar trabajo. Es una pequeña cantidad de energía que se va al entorno. Si, digamos, un proceso espontáneo incrementa la entropía, entonces esa entropía puede salir al entorno e incrementa la entropía del entorno, haciendo que el ser vivo, en este caso el sistema, esté con una entropía más baja, mientras que el entorno tenga una entropía más alta. Cuando un sistema pasa de un estado organizado a otro desorganizado, hay aumento de entropía. Entonces, el orden es menor entropía y el desorden hay aumento de entropía. El ser vivo muy organizado tiene menor entropía, pero a expensas del aumento de la entropía del entorno, como antes se los decía. Entonces, y esta entropía que permite predecir el sentido de cualquier proceso o reacción química
para saber si ese proceso se va a dar en el sentido de generar más orden o generar más desorden. Me avisan si es que no pasa. Ahora estoy en la imagen de entropía. Entropía se representa con la letra S mayúscula. Entonces aquí vemos un esquema donde vemos un sólido, un líquido y un gas. Entonces, un cuerpo sólido, ya llamemos el hielo, que es el agua congelada, tiene una entropía muy baja. Si nosotros a este hielo lo sacamos al ambiente, que ahorita tenemos 22, 23 grados dependiendo del distrito, entonces luego de sólido va a pasar a un estado líquido. Entonces, de un estado muy organizado está pasando a un estado más desorganizado. Y si nosotros esta agua líquida la hacemos hervir, entonces tenemos mucho más desorden porque el gas es el que tiene un valor de entropía más alto. Y si nuestra molécula se está desorganizando, ¿qué está pasando con el entorno? ¿Qué pasa con el entorno? Digamos que esta es la molécula de agua de un sistema. ¿Qué pasa con el entorno? ¿Mm? Tengo que volver acá, donde decíamos que en el universo, que es la reunión de entorno más sistema, la energía es constante. Y esta energía se aplicaba a la ley de la termodinámica, donde la energía no se pierde, solamente se transforma. Y la energía total del sistema, más del entorno, permanece constante. Estamos diciendo que la entalpía es la energía total de los sistemas, pero la energía que se requiere para que ocurra la reacción o la energía que se elimina durante esa reacción. Y decimos que la entropía es una pequeña cantidad de energía que normalmente se va al entorno. Y que cuando el sistema, que somos nosotros, estamos muy organizados, el entorno está más desorganizado. Cuando el entorno está muy desorganizado, entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Estamos organizados o desorganizados? Somos considerados sistemas. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Me están escuchando ahora o no? Chicos, delegada, dígame si está o se fue. Hay un aumento en la entropía. Escuchamos, doctora. ¿Ahora no escuchan? Sí, sí la escuchamos. Ah, ya me habían asustado. Chicos, yo sé que esto es un poco complicado, pero tenemos que concentrarnos porque si nos desconcentramos, simplemente no la vemos. Si me pongo a hacer otra cosa y después miro, ya me perdí, ya no estoy. Entonces, yo quiero que un rato me presten atención, terminamos esto y punto. En la otra semana es el examen, me dice el doctor del Águila. Así que, por favor, voy a comenzar de acá y ahora sí los voy a hacer intervenir porque creo que se están yendo a pasear mientras que yo hablo. La entalpía es la cantidad de calor que se requiere para una reacción o la cantidad que se elimina en una reacción. Ok. Una reacción A más B me va a dar C más D. Estos coeficientes son el número de C, es el número de D que me va a dar, eso no me importa. Yo digo A más B me va a dar C más D. ¿Qué es C más D? Son los productos. ¿Qué es A más B? Son los reactivos. Entonces, estoy en este punto. Los reactivos los encuentro en este eje donde veo que hay valores de H. ¿Y qué es H? El calor de la reacción. Si voy a recibirlo,
o si la reacción va a eliminar. Entonces, si yo no entiendo, siempre les digo, pónganle valores. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que 1 es reactante y 5 es producto. Entonces me indican y me preguntan, ¿cómo es la reacción? ¿Es endotérmica o es exotérmica? Y estos son los valores de entalpía. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que digo, me guío de esta formulita y digo, delta de H, la variación de la entalpía, va a ser igual a H de los productos menos H de los reactivos. Estamos con el ejemplo, este es 1 y este es 5. ¿Cuál es el valor que sale acá? 4. 4. Positivo. 4. Positivo. ¿Sí? Y cuando los valores son 4 o mayores de 0, la reacción que he dicho, Endotérmica. endotérmica. Entonces la reacción es endotérmica. ¿Y eso qué quiere decir? Que para que estos reactivos de tan poca energía para pasar a unos productos de tan alta energía, les he tenido que proveer energía. Entonces, para que ocurra en ese sentido la reacción, entonces he necesitado ponerles energía. Y eso es lo que ustedes hacen en química, lamentablemente ahorita es virtual, pero a veces reactivo A más B, póngale calor, dice el profesor, caliéntalo el mechero para que se dé el producto y se da el producto. Ustedes han hecho, hay veces en la academia, de repente la han hecho, la reacción de Benedict. ¿Se acuerdan un poquito de la reacción de Benedict? ¿La han hecho? Les pregunto. ¿No? ¿Nunca? ¿No saben qué cosa es eso? Contéstenme, pues, para poder explicarles de alguna manera que ustedes me entiendan. Bueno, la reacción de Benedict es una reacción para reconocer azúcares reductores, donde tú echas el azúcar, cualquier azúcar, le echas el reactivo de Benedict, y para que este reactivo reconozca exactamente los azúcares reductores necesitas darle calor. Y cuando se da calor, se forma un producto que es rojo ladrillo y te indica, este es un azúcar reductor. Pero si tú no le das calor, no vas a ver nunca que se produzca este producto. Entonces ahí yo cuando llevo un tubo a calentar el mechero, me dice el profesor, este es el reactivo A, este es el reactivo B, llévalos al mechero, échales agua, ponlo al mechero y que cambie de color. Entonces, si yo necesito utilizar calor, estoy frente a una reacción endotérmica porque le tengo que dar calor. ¿Ya? Acá lo estamos viendo con valores. Entonces, cuando el delta de H me ha sacado un valor de 4, que es mayor de 0, entonces la reacción es endotérmica, la reacción necesita un aporte de calor. ¿Y qué pasa en este caso? Seguimos con el mismo valor. Este es 1 y este es 5, dije, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? 1 para productos menos 5 para reactantes. ¿Cuánto será? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Y un valor negativo es menor de 0. Por lo tanto, la reacción es exotérmica. Quiere decir que estos reactivos tenían tanta cantidad de energía que para pasar a este producto que no tenía tanta energía tuvo que liberar calor. Eso es lo que les estoy diciendo. Ahora está mejor. ¿Están entendiendo más? Sí, doctora. Ya. Entonces seguimos. Entonces, en nuestro organismo ocurren este tipo de reacciones. Por supuesto que no nos vamos a calentar, nosotros vamos a poner en la cocina para que ocurra la reacción. Simplemente nuestros 37 grados, nuestras enzimas se ayudan a hacer posible. Por eso les decía en la clase de enzimas que disminuyen la energía de activación porque necesitan menos energía si es que ellas no estuvieran, se necesitaría mucha más energía para que ocurran los procesos. Y lo que hemos estado hablando la semana pasada de enzimas eran reacciones químicas, pero catalizadas por enzimas. Acá no estoy mencionando nada de las enzimas
Pero si ustedes quieren relacionarlos, pues las enzimas es las que hacen posible muchas de estas reacciones, porque nosotros no podemos someternos a grandes cantidades de calores, porque nosotros no soportamos, nuestra célula no soporta ello. Y la energía y unos reactivos que tengan gran cantidad de energía, cuando se pasan a convertir en productos, entonces ese calor va a ser utilizado para otras reacciones, porque no necesariamente va a salir bajo la forma de calor, sino las energías se modifican de acuerdo a la necesidad, no se transforman, y esa energía va a ser utilizada para otro proceso. Por eso que nuestras reacciones están acopladas, porque la energía que nos sobra de un proceso, digamos, de este tipo, esa energía sirve para otro proceso. Nuestras células son perfectas y regulan y utilizan lo necesario. Por eso es que ellas detienen reacciones cuando estas reacciones no son necesarias. Más aún si van a invertir energía. Y ellas, la energía que utilizan es la energía del ATP. Entonces ellas bloquean el gasto innecesario del ATP, así como bloquean la formación innecesaria del ATP. Por eso que ellas están muy reguladas por todos los mecanismos que hemos estado viendo la clase pasada, sino que en esta parte de repente es un poquito más compleja porque estamos comparándonos con una reacción química en un tubo de ensayo. Bueno, esto ya creo que quedó comprendido. La segunda ley de la termodinámica indica y habla sobre la entropía. Y la entropía lo que mide es el grado de desorden que ocurre en los sistemas. Y es por eso que se dice que todo proceso físico, químico, biológico espontáneo tiende a incrementar la entropía. Se representa con la letra S. Y no es una energía para realizar trabajo, es la pequeña cantidad de energía que se va al entorno. Ustedes han sentido, por ejemplo, que el invierno ha sido fuerte, este invierno que acabamos de terminar, y si ustedes tenían mucho frío y luego consumían alimentos, sentían un poquito de calor. Ese calor es una pequeña cantidad de energía que se va a liberar hacia el exterior, porque cuando uno suda, libera ese calor hacia afuera. Entonces, si liberas, ¿quién está cogiendo ese calor que tú estás liberando? Lo está cogiendo el entorno. Y a eso se refiere cuando en las leyes indican que la energía del universo es constante, porque el universo solamente debe intercambiar su energía con los sistemas, con los que están dentro de él. Se dice que el universo es un sistema cerrado, es decir, no va a poder intercambiar su energía con fuera de ese universo, solamente con su sistema. Por eso todos los procesos que nosotros relacionamos, la química, la física, con los seres vivos, los relacionamos nosotros como si fuéramos un sistema y el entorno, todo el medio que nos rodea. Cuando un sistema pasa de un estado organizado a otro desorganizado, hay aumento de entropía, hay un aumento del desorden. El ser vivo muy organizado tiene menor entropía, pero a expensas del aumento de la entropía del entorno. Nosotros, bien organizados, tenemos una menor entropía. ¿Y el desorden dónde está? Está en el entorno. Cuando el entorno se organice, nosotros nos desorganizamos. Y así viceversa. Así es que paramos. Ahora, y esto no solamente se desorganiza y se organiza, sino que esto es debido a reacciones químicas que se están dando en nuestro organismo. Entonces, ese permite predecir el sentido de cualquier proceso o reacción química. ¿Y cómo se mide? Como delta de S, variación de S, y se halla igualito. S de productos menos S de reactivos. Entonces, el desorden de los productos menos el desorden de los reactivos. Y eso me va a dar, pues, para saber si delta de S es menor de 0 o si delta de S es mayor de 0, porque de acuerdo a eso voy a saber si los productos de la reacción que se han obtenido
¿Están más ordenados o están más desordenados que los reactivos? Lo vamos a analizar aquí. Esto del agua ya se los dije, el sólido es muy organizado, el líquido más o menos organizado y el desorden más grande lo tiene el gas. Entonces quiere decir que el gas tiene una entropía muy alta, digamos una entropía mediana y una entropía chiquita. Entonces cuando vean su dormitorio desorganizado, entonces ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con su dormitorio? O no aplica para ustedes. No aplica, ¿no? Ese en el dormitorio no aplica porque ustedes son demasiado organizados. Ya. A ver, quiero que participen. Ya en el laboratorio, cuando les mencioné su dormitorio, creo que ya se enojaron. Pero para aprender tienen que participar acá. Este es el S de los reactivos y este es el S de los productos. Ahora, ¿cómo será el delta de S para este caso? Le ponemos un valor. A ver, ¿quién quiere participar? Ya vamos lista. Delegada, digne un nombre. Ya yo, doctora. ¿Quién eres? Muriel, doctora. A ver, Muriel. A ver, Muriel. Si yo estoy hablando de delta de S, quiero hallar delta de S. Como antes lo hemos dicho, le pongo un número. Si este es de los reactivos, el orden o el desorden de los reactivos, igualito, este 0, podemos poner 5 y digamos que acá es 1. Los mismos números que hemos estado usando en antes. ¿Qué dices? La entropía saldría -4, doctora. Y si es -4, Quiere decir es menor. Que, es menor. que es más sólido. Y claro, y eso indica que los reactivos eran muy desordenados y ahora el producto es más ordenado. Eso tan sencillo. A ver, ya Muriel, ya que eres tan amable, para que me ayudes a seguir avanzando, porque si yo no veo, me doy cuenta que nadie está aprendiendo, entonces por las puras estoy hablando. ¿Qué pasa en este otro caso, Muriel? Seguimos poniéndole el mismo número. Entonces, ¿cuánto saldría el delta de S? Con los mismos valores saldría Sí. 4, pero positivo. 4 positivo, y 4 positivo es más de 0, ¿no es cierto? Entonces, sería que los productos de esta reacción, claro, es más desordenado. Y un gas es más desordenado. Muy bien, muy bien. Yo no sé si los otros, no creo que los otros alumnos de medicina no me entiendan. Los alumnos de medicina se caracterizan por entender cosas que alumnos de otras carreras no pueden hacer porque estudian mucho más, pero no sé en qué andan. Bueno, entonces podemos andar en otra terminología. ¿Ya entendieron? Entonces la entropía, ahora vamos a hablar de la energía libre. La energía libre es una terminología que justamente lo propone el investigador Gibbs y que dice que hay una relación entre el delta de H, que es de entalpía, y el delta de S para ver si la reacción es espontánea o no lo es. Esta función se llama energía libre de Gibbs o simplemente energía libre y se simboliza con la letra G. En este caso, dice delta de H menos T, que es la temperatura absoluta,
por delta de S. Esta fórmula la vamos a analizar un poquito más. Entonces, la energía libre, el concepto de energía libre de Gibbs, indica la espontaneidad de la reacción. Entonces, cuando yo tengo un valor de G, ¿qué voy a saber? La espontaneidad de la reacción. Eso es lo que voy a saber. La energía libre es parte de la energía total del sistema, porque la energía total del sistema es la entalpía, porque la entalpía es la energía total que se requiere para una reacción. Y esta energía libre es una parte de esa energía, pero disponible solamente para realizar ese trabajo. Si ustedes vieron, en esta entalpía había energía que se liberaba, que se perdía, o energía que se requería. De toda esa energía, una parte es la que se llama energía libre, que se llama delta de G. Y se mide a través de esta fórmula. Y también si yo quiero hallarle el delta de G por análisis, también lo puedo obtener, como hemos estado analizando, si todavía no me quiero complicar con esta fórmula. Pero si yo miro esta fórmula, tiene que ver con T. Entonces, delta de G va a ser igual a delta de H menos T, que es la temperatura, por delta de S. Si aumenta T, la temperatura, se incrementa S, por tanto, disminuye delta de G. Este resultado va a disminuir. Ustedes saben que cuando se incrementa la temperatura no se incrementa el desorden, ¿sí? Se incrementa el desorden y por lo tanto este resultado, porque como es resta, este resultado disminuye. Eso es lo que me dice. Entonces, el delta de G también puedo hallarlo como G de productos menos G de reactivos. Y me pongo en este mismo caso que antes lo hemos hecho, ¿no? Delta de G de reactivos, delta de G de productos. Delta de G de productos, delta de G de reactivos. Y hago la misma diferencia y puedo obtener que ese delta de G puede ser menor de 0, y cuando un valor es menor de 0 para delta de G, eso indica que la reacción va, que hay espontaneidad para que la reacción se realice. Cuando el delta de G es, bajo este caso, mayor de 0, la reacción no es espontánea. Entonces, P tiene más energía que R, y en este caso P tiene menos energía que los de R. Entonces, ¿pero qué pasa cuando una reacción, y ustedes seguro lo han visto también y en los libros, la flecha va y viene? Entonces se dice que esa reacción va para un sentido y puede regresar para el otro sentido. Y eso lo vimos también cuando hablamos de enzimas. Entra en equilibrio. Cuando el delta de G es igual a 0, es igual, ¿por qué? Porque es el mismo valor. Si es de 5 y es de 5 es igual a 0, entonces el delta de G, que es igual a 0, la reacción está en equilibrio. Significa que la energía libre de los productos y reactivos es la misma. Por tanto, no hay fuerza directriz para que la reacción ocurra en ninguno de los otros sentidos, solamente se mantenga en este equilibrio. En cambio, cuando la reacción hay fuerza necesaria para que se dirija a un sentido o a otro, ya hablamos delta de G. Vemos el valor mayor o menor de 0. En este caso, menor de 0 y delta de G mayor de 0. Ahora, como esta energía libre de Gibbs la estamos relacionando con nosotros, con reacciones que ocurren en nuestro organismo, surge otro término que es lo mismo que acabamos de decir, pero se llama energía libre de Gibbs estándar. ¿Por qué estándar? Porque se midió esta energía libre de Gibbs a condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Presión de una atmósfera, temperatura 25 grados centígrados, 298 grados Kelvin.
que la concentración de los reactivos sea de 1 mol y la concentración de los productos sea de 1 mol. Entonces, esta reacción termodinámicamente ha sido evaluada bajo estas condiciones y por eso se llama energía libre de Gibbs estándar. Entonces, cuando aparece en los libros, que es lo que aparece normalmente, delta de G mayor de 0, el proceso es endergónico, por lo tanto, no es fácil que se realice, termodinámicamente es desfavorable, que va a necesitar energía. En cambio, cuando el delta de G es menor de 0, es exergónico, termodinámicamente favorable porque va a ocurrir. Y les he puesto el mismo esquema que hemos visto anteriormente. Cuándo es espontáneo y cuándo no es espontáneo. Y el delta de G estándar también lo puedo hallar por delta de G estándar de los productos menos delta de G de los reactivos. Y ustedes lo pueden hallar por diferencia, por esa resta tan simple que ustedes pueden hacer. Estas reacciones se han relacionado y acá todo lo que parte, lo que estoy tocando es lo que ustedes han visto en química. La constante de equilibrio. La constante de equilibrio va a ser en una reacción, va a ser la concentración de los reactantes, va al divisor, y en la parte de arriba va la concentración de los productos. Entonces, cuando este valor es mayor a 1, se ha visto que el delta de G es negativo. Y si el delta de G es negativo, menor de 0, es exergónico y por lo tanto favorable, la reacción va a ocurrir. Cuando el delta, la constante de equilibrio es menor de 1, el delta de G va a ser positivo, la reacción es endergónica y tiene tendencia a que no ocurra dicha reacción. Si ustedes quieren probar, también pónganle valores. Y ustedes lo hallan acá y ven y comparan con esto. Yo les he dicho que esto es sencillo, que pónganle valores y van a sacar estos resultados. Entonces, esta energía libre de Gibbs, a diferencia de esta energía libre, es que la energía libre de Gibbs estándar está realizada en laboratorio bajo estas condiciones. Esa es la diferencia. Ahora, el delta de G en las reacciones acopladas de nuestro organismo nos indican cómo son las vías metabólicas. El delta de G en las vías metabólicas son aditivas. Hay reacciones acopladas, hay reacciones exergónicas que impulsan a las reacciones endergónicas. Como estamos diciendo, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía que sobra de acá sirve para impulsar el otro proceso. El ATP, por ejemplo, cuando se hidroliza liberando un fosfato, entonces libera el fosfato, se rompe ese enlace de alta energía, ADP más fosfato. El delta de G estándar es menos 7,3. Díganme ustedes, ¿eso es espontáneo o no es espontáneo? Valor negativo de delta de G. Espontáneo. Es espontáneo, no tenga duda, es espontáneo. Entonces, este proceso está liberando energía. Este proceso es espontáneo y todavía le sobró energía. Entonces, algo que vimos en la clase pasada, que había una enzima que se llama exoquinasa. Y la exoquinasa, yo les decía que fosforilaba la glucosa para que la glucosa no se salga al exterior, ya que había entrado a la célula. Y de esa manera garantizaba que la glucosa se quede para que se convierta en glucosa, 6-fosfato, glucosa, fructosa y así sucesivamente se haga la glucosa y tengamos ATP. Ok, ese proceso tiene que darse. Esa reacción requiere de energía, porque esa reacción tiene un delta de G más 3,3 kilocalorías.
pese a que la enzima disminuye la acción, la energía de activación para que se dé el proceso, esta reacción requiere de energía. ¿Y quién se la va a dar? Este proceso anterior, donde el fosfato se libera y libera esta energía. Entonces, ¿cuánto de energía necesita? 3,3 kilocalorías para unir la glucosa al fosfato en posición 6. Entonces, se hace pues justamente la sumatoria de las calorías y vemos que ya está la glucosa fosforilada, el ADP está acá presente, y el delta de G para esta reacción es menos 4,0.5 calorías. Esta reacción está acoplada porque si nosotros analizamos esto nomás, no es espontáneo. En cambio, analizamos esto, sí es espontáneo. Y si hacemos justamente con el fin de fosforilar a la glucosa, entonces, y miramos el delta de G estándar de esta reacción acoplada, vemos que todavía tiene más energía que podría servir para otro proceso, y este valor negativo me indica que la reacción en total fue espontánea. Pese a que vemos acá que esta partecita no era espontánea, pero si nosotros analizamos la reacción global, es espontánea. Entonces, se habla, ¿y para qué sirve esto, profesora? Esto que nos ha complicado toda la tarde. Bueno, esto es para entender cómo se halla el valor calórico y por qué nosotros decimos que necesitamos alimentos para tener energía, que la glucosa me da tanta energía, la proteína me da tanta energía, el lípido me da tanta energía. Entonces, a eso se llama valor calórico del alimento. Es la relación que existe entre el delta de G estándar de oxidación completa de un compuesto, y por estándar, porque eso se hace en un laboratorio. Se ha visto la combustión completa en condiciones estándares. Y entonces se ha sacado el delta de G y se va a dividir sobre el peso molecular del compuesto que yo voy a analizar. Por ejemplo, la glucosa tiene un delta de G de menos 673 kilocalorías por cada mol. Su peso molecular es 180. Si yo divido las kilocalorías por los gramos del peso molecular, tengo 3,73. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que el carbohidrato me da 4 kilocalorías por cada gramo. 4 kilocalorías. 3,7 está muy cercano a 4. El lactato, su peso molecular es 90 y su delta de G estándar es menos 3,26. Si yo hago la división me sale 3,62. Entonces pasa de 3,5. Por lo tanto, yo puedo redondear 4 kilocalorías por gramo. El palmitato es un ácido graso. Este ácido graso es un lípido que me da un delta de G de menos 2.380 y lo divido entre 256, que es su peso molecular, y me sale 9,29. Por eso decimos que los lípidos me dan 9 kilocalorías por gramo. La glicina es un aminoácido. Este aminoácido va a formar parte de las proteínas y nosotros generalmente decimos las proteínas por cada gramo me da 4 kilocalorías, igual que el carbohidrato. Pero la glicina solita me da 3,12. Porque existe solamente glicina, no, todavía faltan 19 aminoácidos que sean evaluados, se suma, se divide y el promedio es el valor que se da, igual que en carbohidratos y igual que en lípidos. Por eso nosotros generalizamos que los carbohidratos me dan 4 kilocalorías por gramo, los lípidos me dan 9 kilocalorías por gramo y las proteínas me dan también 4 kilocalorías por gramo. Ahora, el ATP es la única molécula que por su hidrólisis me da energía para realizar otras funciones. No, hay varias moléculas. Y acá vamos a ver que el ATP es el principal, que se forma
por dos vías, una a nivel del sustrato y otra por fosforilación oxidativa, y tiene un delta de G estándar de menos 7,3. El 1,3-difosfoglicerato, que si no lo recuerdan ya lo van a conocer en el metabolismo de los carbohidratos, es de menos 10,1. El fosfoenol piruvato de menos 14,8, la fosfocreatina de menos 10,3 y la acetilcoenzima A de menos 7,7. Ahora, yo les había traído algo de lo que se habla mucho, de la creatinfosfato o la fosfocreatina, que es la primera molécula que nos va a dar energía para el movimiento muscular. Se dice incluso que en los atletas, en el momento de la partida, la primera energía que hace que se muevan esos músculos entre menos incluso de los 10 segundos es la fosfocreatina, porque la fosfocreatina lo que tiene es un fosfato de alta energía y al ADP se lo dona y se convierte en ATP. Y como hemos visto, el trabajo muscular requiere ATP para poderse mover. Mientras que el organismo, la célula, la fibra muscular se va dando cuenta que se está quedando sin ATP y empieza y desencadena todo el proceso para generar ATP. Mientras esos segundos que se activa todo el ciclo de Krebs, transporte de electrones, la glucólisis se incrementa, etcétera, etcétera, la fosfato de creatina o fosfocreatina es la que va a brindar el fosfato de energía al ADP para que se realice el primer trabajo muscular. Entonces, la utilización del ATP es importante porque se va a utilizar para el transporte de moléculas, transporte activo, para la biosíntesis, contracción muscular, y como producto de ello va a salir el ADP más el fosfato, que se va nuevamente a generar en ATP por varias vías, pero el ATP va a venir de la energía que está contenida en los glúcidos, en los lípidos y en las proteínas que nosotros consumimos en la dieta. Entonces, las reacciones anabólicas y catabólicas, hay transferencia de energía, modificación de las estructuras químicas de muchas moléculas, como vemos acá. En las reacciones catabólicas están entrando el NAD, el NADP en forma oxidada y salen reducidas en las reacciones catabólicas. Y además se libera energía. Esta energía más las moléculas altamente reductoras van a hacer posible que se den las reacciones anabólicas, que es de formación. Y gracias a la energía se van a producir las uniones, que pueden ser los enlaces que forman. Entonces podemos decir que el ATP es un nucleótido con dos enlaces macroérgicos, porque ya sabemos, estos son fosfoanhidro y estos son los enlaces de alta energía. El delta-G de la hidrólisis de sus enlaces son ricos y mucho mayor que los enlaces fosfoéster que están por acá. Ya sabemos que esta molécula es la fuente energética. Entonces, debemos revisar un poquito el mecanismo de fosforilación oxidativa y acoplamiento quimiosmótico. Esto ustedes ya lo conocen seguro. Tenemos que tener acá en esta imagen un complejo. ¿Y dónde ocurre esto? Esto ocurre en la mitocondria. ¿Qué encontramos? Encontramos en la mitocondria primeramente dos membranas, una externa, una interna, externa, interna y una matriz mitocondrial. Y ustedes saben que por teoría de endosimbiosis se dice que la mitocondria fue una bacteria primitiva. Por eso las dos membranas, ¿no? Porque ha sido cubierta por una doble membrana al ser endocitada. Entonces, bueno, esa historia ya se las contaron en biología, solamente para retomar que la mitocondria tiene doble membrana. En la membrana interna, donde
encontramos las crestas mitocondriales, se han encontrado complejos enzimáticos, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y al final una enzima importante, una estructura química, con una estructura química particular que se llama la ATP sintasa. Esta ATP sintasa tiene dos porciones en su estructura química, la F0 y la F1. Esta F0 está más relacionada con el transporte de protones y esta cabeza que se llama F1 está más relacionada con su acción catalítica. ¿Y cuál es su acción catalítica? La de transformar el ADP más el fosfato en ATP. Por eso se dice que en este proceso de fosforilación oxidativa se va a producir la mayor cantidad de ATP. ¿Y esto por qué? Porque primero tiene que darse la glucólisis, segundo el ciclo de Krebs, se da el transporte de electrones y se fosfata al ADP por la acción de ATP sintasa, utilizando la energía de estos protones que están saliendo a través de esta misma proteína que está cumpliendo dos funciones. Uno, ser canal para la salida de los fosfatos, perdón, de los protones, y la segunda, tener acción catalítica. Entonces, vamos a verlo un poquito más. No sé si ustedes recuerdan, y díganmelo por favor para hacerles recordar un poquito del ciclo de Krebs. Algo del ciclo de Krebs. ¿Qué se formaba en el ciclo de Krebs? ATP. En el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP se formaban? ¿Mucho ATP? 36 a 38. 37 a 38, ya. ¿Alguien más opina algo diferente, algo igual? ¿Acepta lo que su compañero acaba de decir? Acá no hay nada mal dicho, sino de repente mal entendido, mal interpretado, y vamos a entrar a corregir lo que esté mal entendido o mal interpretado, ¿ok? No tengan vergüenza, que ni les veo la cara, así que hablen con toda la tranquilidad del mundo. No me enojo si se equivocan, porque ustedes están acá para aprender. A ver, ¿qué más pueden decir? En el ciclo de Krebs de 36 a 38 ATP. ¿Han escuchado hablar del FAT? ¿Han escuchado hablar del NAT? No. ¿Qué dicen, chicos? ¿Han escuchado hablar del FAT y del NAT? Yo Las sé. enzimas que ayudan a reducir oxidado. El FAT Ya, chicos. vale, yo sé. equivale a 2 ATPs. Y ¿Quién equivale al 2 ATP? A ver, dime. Equivale el FAT y el NAT a 3. Uno a 2 y otro a 3 ATP. Entonces, ustedes me están diciendo que en el ciclo de Krebs se forma ATP. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Hablen, chicos. Sí, doctora. Sí, ya, muy Sí, bien, doctora. ya, está bien, ya. Miren, chicos, yo sé que hace algún tiempo ustedes no tienen a profesores biólogos que sean sus profesores del curso. No son ustedes la única promoción, ya hace algún tiempo. Y lamentablemente los que manejamos mejor esta parte somos los biólogos, porque nuestra carrera está enfrascada en meternos de ahí de cabeza. Entonces no hay biólogo que no pueda manejar esta parte. Ustedes van a ser médicos, no van a ser biólogos, pero sí necesitan entender ciertos procesos que son importantes para que ustedes entiendan luego cómo funciona el ser humano y puedan desempeñarse mejor en su profesión. Miren, algo que yo también estaba equivocada cuando era muy joven y salí de la universidad bastante confundida, porque también tuve algunos profesores que no llegaban y entonces era la cosa más difícil, porque ahora la información está en gran cantidad. Sin embargo, a veces uno no la puede entender porque está medio confundido, no la puede entender en la magnitud, porque los libros también son un poco complejos. Ya. Lo que quiero decirles que en el ciclo de Krebs se produce, en cada ciclo de Krebs solamente se produce un ATP. Y eso que nos decían 36, 38, eso se van a producir después en el transporte de electrones que ahorita vamos a hablar.
Y ese FAD y ese NAD que me está diciendo la señorita, cada FAD 2 ATPs y cada NAD, los FAD entran sin H, es decir, entran oxidados, y el NAD también entra oxidado y sale reducido. Eso quiere decir que salen con H. Y cuando una molécula ha ganado protones, se dice que está reducida. Y cuando pierde estos protones, y hay veces pierde sus electrones también simultáneamente, está oxidada. Entonces, nos sacamos ya de la cabeza que el ciclo de Krebs me produce ATP. El ciclo de Krebs solamente me produce un ATP. Pero, ¿qué es la grandeza del ciclo de Krebs? Que me produce NAD y FAD. Y esas moléculas son altamente reductoras y esas moléculas son las que me van a generar en el transporte de electrones y mediante el proceso de fosforilación oxidativa la cantidad de ATP que ustedes aprendieron de 36 a 38. Pero yo lo debo contar desde la glucólisis, porque si yo no cuento glucólisis, que es la primera etapa de la respiración celular, entonces me van a faltar ATPs, ¿ya? Entonces la glucólisis me va a producir un poquito de ATP y también me va a producir NAD. Luego paso cuando el piruvato, porque la glucólisis acaba en piruvato, el piruvato se va a convertir en enzima, me va a producir más NAD. Y como la señorita lo dijo bien, el NAD me debe producir 3 ATPs. Me va a producir, pero no es que el NAD ahí se transformó en ATP y me da 3, no, sino que el NAD, una molécula altamente reductora, me va a traer luego ATPs. Pero luego, es como quien dice, es algo, digamos, muy, una molécula que va a facilitar genere yo ATP. ¿Por qué? Porque está llevando protones, porque esta molécula está reducida y está llevando electrones a un proceso donde se requieren los protones y se requieren los electrones para que esta molécula ayude a que finalmente obtenga el ATP. Entonces, me saco ya de la cabeza que en el ciclo de Krebs produce gran cantidad de ATP. Ahora vamos a ver. Entonces, pero sí han conocido algo de NAD, me imagino. Estas moléculas, esto se llama NAD reducido. Y estos NAD se producen principalmente en el ciclo de Krebs, también se producen en la glucólisis, pero las del ciclo de Krebs son más conocidos. Estos NAD son lo que la señorita me decía que producía 3 ATPs, pero vamos a ver cómo es realmente el proceso. Entonces, ustedes tienen 4 complejos enzimáticos, complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Y como nosotros estamos viendo, lo que está entrando es el NAD. Y este NAD, imaginemos que viene pues del ciclo de Krebs, porque como el ciclo de Krebs, le estoy diciendo, más produce NAD, más produce FAD, produce un FAD y 3 NAD por cada ciclo de Krebs y un ATP, nada más. Entonces, este NAD va a entrar a este complejo, entrando con sus hidrógenos, por lo tanto, va a ceder sus protones. Cede sus protones a una serie de enzimas y moléculas proteicas que lo van a recibir a estos electrones y simultáneamente se va a dar un bombeo de 4 protones al espacio intermembranoso, porque esta es la membrana externa de la mitocondria, acá están las crestas mitocondriales, donde están los complejos enzimáticos, y entonces el NAD libera sus electrones para que estos se transporten, y este NAD ahora ya se oxidó, acá está el NAD oxidado. Este NAD oxidado sí va a servir porque puede servir para la glucólisis, para que continúe dándose, necesitamos NAD oxidado y para otros procesos necesitamos NAD oxidado, así que no se pierde. Liberó sus protones y liberó sus electrones se han ido al transporte de electrones y la coenzima Q, que es una proteína que se pasea por el espacio intermembranoso, lleva estos electrones a el complejo 2.
Este complejo 2 nuevamente se lo da y ella lo lleva al complejo 3. A él los electrones que lo dio el NAD. Entonces así se va dando el transporte de electrones. Finalmente estos electrones que están en el complejo 3, la citocromo C, que es otra proteína que también se pasea en la membrana, coge estos electrones y se los lleva al complejo 4. Este complejo 4 tiene los electrones. Este complejo 4 va a permitir, cuando libere los electrones, que el oxígeno, que era indispensable para que se produzca la respiración celular, se parte en dos y pueda formar finalmente agua. 2 moléculas de agua, ya que se parte en dos y va a necesitar 2 protones por cada oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Pero conforme este NAD se dio sus electrones, a nivel del complejo 1 se produjo un bombeo de 4 protones. Sigue recorriendo sus electrones y a nivel del complejo 2 no se da bombeo de protones. Miren, no se da bombeo de protones. Y en el complejo 3 se da otra vez un bombeo de 4 protones. Pasan los electrones y en el complejo 4 se da un bombeo de 2 protones más. Total, podemos decir que cada NAD ha permitido, cuando dejó sus electrones y sus protones, donde se oxidó, hizo posible que se bombearan al espacio intermembranoso 10 protones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí entendido? Respuesta, por favor. De repente se han Sí, ido y yo doctora. sigo hablando. Ya. Ya tenemos a los 10 protones. Estos 10 protones van a acidificar este medio. Y como ustedes están viendo, los protones están viniendo de la matriz mitocondrial. Entonces, esta matriz, como está bombeando sus protones, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a cargar negativamente, mientras que la parte interna se está cargando positivamente. Esto va a generar un potencial electroquímico que va a hacer, pues, que estos protones salgan a través del ATP sintasa a fuerza de la presión que tienen, que hay tantos, y van a salir van a salir por este conducto F0 del ATP sintasa y en la matriz van a contribuir para que se forme agua. Por otra parte, esa salida, como es una proteína completa, ahora que hacen presión estos protones al salir, esta parte F1 se modifica su estructura y se expone la parte catalítica de la enzima. Entonces, la parte catalítica de la enzima, ¿qué va a hacer? Va a unir al ADP más el fosfato y va a generar ATP. ¿Y cómo va a unir este fosfato al ADP? Porque ya sabemos que este fosfato tiene que ser de alta energía, con la fuerza y la energía de la salida de estos protones. Une y se forma el ATP. Entonces, ya sabemos de dónde se forma el ATP. Ahora, en cuanto a lo que me decía la señorita, acá les explico un poco más. La transferencia de electrones está acoplada a la síntesis de ATP. La presencia del sustrato succinato, que ahorita lo vamos a conocer, y ADP produce la transferencia de electrones, consumo de oxígeno, acá se consume el oxígeno para la formación de agua y síntesis del ATP, que lo hemos visto hace un ratito. Lo que se conoce como control respiratorio. Aquí les pongo el nombre de los complejos, pero basta con que ustedes sepan complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. En el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4 se van a producir a la par que están corriendo los electrones de una proteína a otra, se va a producir el bombeo de los protones al espacio intermembranoso.
Y esos protones, acá no está la ATP sintasa, luego van a tener que salir, se van a acumular y eso va a hacer que la parte interna de la membrana se cargue positivamente. ¿Y cómo se iba a cargar la parte donde está la matriz? ¿Cómo se iba a cargar? Si está botando todos sus protones para negativamente. Y eso va a favorecer que estos protones salgan a favor de su gradiente y se dé la formación del ATP. Ahora, cuando su compañera dijo que el NAD produce 3 ATPs, mientras que el FAD produce 2 ATPs, está en lo correcto. ¿Por qué? Porque miren, acá el NAD entrando está permitiendo el bombeo de 4 y 2 protones. A nivel de los complejos, corren los protones, lo del agua sigue vigente, lo que ya les dije, y se forman las 2 moléculas de agua. Los protones van a ingresar a través solamente entonces de 3 complejos. Complejo 1, complejo 3 y complejo 4. Total del NAD tenemos 10 protones. ¿Qué pasa con el FAD? El FAD entra a nivel del complejo 2. Del succinato se convierte en fumarato y los electrones empiezan a correr a nivel del complejo 2, se van a la quinona y a la coenzima Q, ubiquinona también llamada, y esta se reduce, pero acá no veo que hay bombeo de protones. Entonces, esta enzima Q lleva los electrones, se llama molécula acarreadora porque está moviéndose en la membrana interna de la mitocondria y está llevando los electrones al complejo 3. El complejo 3 continúa el recorrido a través de los citocromos, que son otro grupo de proteínas acarreadoras, transportadoras, llevan los electrones al complejo 4. ¿Y qué vemos? Que cuando entra, les dije, el FAD a través del complejo 2, solamente se va a dar bombeo de 4 protones y acá 2 protones. Total, ¿cuántos protones? Total, ¿cuántos protones, chicos? En el complejo 2, ¿cuántos protones? Uy, ¿ya se fueron otra vez? ¿Me escuchan, delegada? Hablen. Chicos, hola. Se le escucha, doctora. Ya, por favor avisen, porque yo no sé si ustedes me están entendiendo. ¿Cuántos decías, delegada? O señorita, disculpe, no sé quién está hablando. 6 ¿Cuántos protones. protones? 6 protones, muy bien. 6 protones. Entonces, ya sabemos que se va a dar la fosforilación por acción de la ATP sintasa. La ATP sintasa se activa con el flujo de iones que se desplazan por su gradiente electroquímico. Este flujo causa que la ATP sintasa gire y catalice la adición de un fosfato al ADP, lo que lleva a la formación de ATP. Gracias a quien, a la gradiente de protones, se da este proceso. Este es un proceso quimiosmótico porque participan los protones como gradiente que va a dar la energía necesaria para que se forme el ATP. El 80% del ATP obtenido es bajo esta forma. Ahora, la pregunta que ahorita les voy a decir. Los estudios experimentales que han demostrado que la salida de 4 protones, la salida de 4 protones por acá, para que le dé la energía necesaria para que el ATP sintasa una al ADP más el fosfato y genere el ATP, la salida de 4 protones me genera un ATP. Entonces, si yo digo, la salida de 4 protones me genera un ATP. El NAD entró 4,
entró 4 y entró 2, total 10. Cuando salgan estos 4 por la ATP sintasa, me genera un ATP. Cuando salgan estos otros 4 por la ATP sintasa, me va a generar otro ATP. Y cuando salgan 4 más, me saldría el tercero. Pero si yo cuento los NAD, el NAD que ha permitido solamente ingresar 10, entonces me imagino que salen esos 2 y esos 2 me va a permitir la formación de medio ATP. Es por eso que se van a generar, cada NAD me va a generar 2.5 ATP y se ha redondeado a 3, pero realmente es 2.5 ATP. Ahora en esta imagen, ¿qué veo? Porque el FAD me produce 2 ATPs. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Porque también se ha redondeado. También se ha redondeado. Se ha redondeado, sí, pero ¿cuántos? Estoy diciendo que 4 protones que salgan me genera un ATP. Y este es el NAD. Entonces sale 1.5 y 1.5 se ha redondeado a 2 ATPs. Por eso es que yo digo que el NAD me produce 3 ATPs y el FAD me produce 2 ATPs. Y cuando quiero realizar el conteo de ATPs 36, 38, puedo utilizar el factor 2.5, 1.5 y si uso 3 y 2 me va a salir mayor la cantidad de ATPs sintetizados. Pero el conteo lo debo realizar desde la glucólisis, continuar con la conversión de piruvato a acetilcoenzima A que se da dentro de la mitocondria y finalmente el ciclo de Krebs, cuántos NAD me va a producir, contar todos esos NAD, llevarlos a este proceso y saber que cada NAD me va a producir 2.5 ATP o 3 y cada FAD me va a producir 1.5 ATPs o 2. Dependiendo de ello es que yo puedo calcular exactamente los procesos, cuánto ATP me van a brindar. Entonces, la cadena de transporte de electrones lo que sirve es justamente hacer que se den los procesos de óxido reducción para que el aceptor de estos electrones y de protones también sea el oxígeno. Por eso este proceso no se da si es que no hay oxígeno. Ustedes habrán escuchado, el ciclo de Krebs no funciona si es que no hay oxígeno. Si es que no hay oxígeno, se va a la vía fermentativa. Es por eso que cuando nosotros empezamos, vamos a correr, ahora ya nos han prohibido, creo, ¿no? Ya no podemos salir a correr o podemos salir de uno en uno, ya no en familia ni con amigos. Ya, vamos a correr. Me levanto, me pongo mi buzo y quiero correr. Entonces, el fosfato de creatina va a ser la primera molécula que me va a dar la posibilidad de formar ATP para empezar a correr. Enseguida se va a activar todo el proceso, glucólisis, ciclo de Krebs, transporte de electrones y ya tengo ATP para correr. Tengo ATP para correr porque estoy respirando bien, pero cuando yo me canse y empiece a dejar de respirar bien, entonces ya no sigue el proceso a través del ciclo de Krebs, sino se va a la ruta fermentativa, lo que trae la formación del lactato. Ya como ustedes saben, el lactato me genera contracción muscular y me viene el calambre. Entonces, para tener mayor cantidad de ATP y yo quiero realizar trabajo físico, entonces debo respirar bien para garantizar haya oxígeno y se den los procesos como deberían ser. Bueno, chicos, hoy día no me ha gustado la clase. Espero que hayan aprendido algo. No he encontrado participación casi de nadie. No sé si hoy día han venido más desganados o la clase era muy tranca. Pero bueno, hemos terminado el capítulo. La próxima semana seguro les van a tomar su examen. Mucha suerte.
Aunque ustedes no crean, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos estamos viendo. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.